Bien, muy buenas tardes con todos los presentes. En esta ocasión, la Comisión de Capacitación de Magistrados, en coordinación con la unidad académica, se complacen en presentar la segunda unidad del seminario La idea del derecho como sistema perfecto de reglas. Cabe precisar que esta unidad es denominada El Derecho Científico y será ejecutada por el ponente doctor Óscar Paul Alvarado Cornejo, quien es juez integrante de la Comisión de Capacitación de Magistrados. Entonces, sin más preámbulo, dejamos en uso de la palabra al doctor Óscar Paul Alvarado Cornejo, a efectos de que ejecute esta sesión. Adelante, doctor. Muy bien, muchas gracias, doctor Díaz. Vamos entonces de frente al grano. El día de ayer hemos abordado el tema referido al derecho que nosotros hemos denominado el derecho precientífico, porque el concepto de ciencia en el sentido de una disciplina con objeto, método, principios, en fin, un saber que pretende ser un saber delimitado con autonomía conceptual, en fin, con actividades propias que corresponden solo a ese saber en términos de una metodología científica, en realidad aparece a partir de el descubrimiento de la visión física newtoniana hacia adelante. Entonces, vamos ahora a abordar el tema del derecho científico. Y si ustedes logran advertir la diapositiva 1, que está puesta en la pantalla, nosotros hemos avanzado el día de ayer en la disertación hasta la presentación del derecho naturalista racionalista, que corresponde al derecho moderno. Hasta ahí nos hemos quedado y hemos tratado de convencerlos a ustedes de que en la historia de la filosofía del derecho, que corresponde en sus insumos o contenidos a las escuelas del derecho que provienen desde la época de la Edad Antigua, con el naturalismo clásico o el derecho natural antiguo, que corresponde al periodo del siglo V más o menos, en la época del apogeo de la democracia ateniense, en la época del apogeo de Pericles. Hemos intentado a ustedes, vuelvo a repetir, convencerlos de que el concepto de derecho, la definición de derecho, ha ido variando en función del contenido de estas escuelas que corresponden a la historia de la filosofía del derecho. Así hemos sostenido en la clase de ayer que el derecho en el mundo de la escuela del derecho natural antiguo es básicamente una acción correctiva. Después, en el derecho romano, aparece siendo una regula iura y también un cuerpo sistemático de reglas. En el derecho naturalista racionalista ya se convierte en un concepto abstracto que pretende igualar a los seres humanos en el concepto abstracto, como si estos seres humanos tuviesen cualidades morales. Esto es un conjunto de atributos que aparecen expresados como si fuesen propiedades innatas, naturales, anteriores e incluso superiores a la propia existencia del Estado, y que el contenido de esos atributos aparecen delimitados en conceptos abstractos, de los cuales se infiere o deduce los principios y las reglas. Por eso es que el derecho, decíamos nosotros ayer, se presenta en el caso del derecho moderno como si fuese un conjunto de grandes tomos o tratados de derecho, casi a la manera de un conjunto de ideas de contenido filosófico e incluso mezcladas a un contenido religioso y también, por supuesto, con un contenido que corresponde al carácter doctrinario y jurídico de las instituciones del derecho, pues del derecho a la vida, del derecho a la igualdad, del derecho a la libertad, del derecho a la propiedad, en fin, todo lo que vendría a ser el aporte de la Escuela Natural del Derecho Racionalista con Samuel Pufendorf, Christian Wolff y otros autores de esa escuela. La tradición entonces del derecho agrocontinental, que corresponde a esta historia de la filosofía del derecho y que proviene desde la época del derecho natural antiguo, que pasa por el derecho romano, que pasa por la escuela de los glosadores y posglosadores, que ingresa al mundo del derecho natural moderno, es una tradición que ha intentado presentar, vuelvo a repetir, la idea del derecho como si fuese una verdad oculta que está puesta en la naturaleza y que corresponde en el primer segmento
a una acción correctiva, esto es actu dicaion jus, esto es a la justicia del caso concreto, a la justicia particular. En un segundo momento se hace una especie de compilación de esas recomendaciones morales que recogen esta idea de una acción correctiva, del sentido de lo justo del caso particular, a partir de los autores del derecho romano, del periodo arcaico, del derecho romano, del imperio romano, básicamente del siglo I y antes y después de Cristo, con los autores que corresponden a Gallo, a Piano, en fin, y luego se ha venido compilando por semejanza las recomendaciones morales vía aforismos, en fin, brocardos, ya en el siglo VI con Justiniano a través del Corpus y todos los libros que ustedes conocen de las constituciones, las decretales, las novelas, en fin, lo que ya hemos mencionado el día de ayer. La escuela de los glosadores, como habíamos dicho con Irnerio a partir del siglo XI, después de Cristo, y también, por supuesto, la escuela de Bolonia, que abre el comienzo del mundo universitario, que en realidad es la respuesta que da el clero a la posibilidad de perder el dominio del saber en términos de un saber ecuménico, teológico, en fin, responde con la creación de la universidad. La respuesta que da entonces la Escuela de los Glosadores es tratar de armonizar una especie de discursos aparentemente contradictorios sobre la base de diversas fuentes autoritativas para presentar en la glosa, que es un ejercicio intelectual que corresponde a 8 actividades intelectuales, eh, la presentación de un discurso que busca conciliar y presentar además en los términos de un discurso completo, depurado de paradojas, a la glosa. La glosa, por lo tanto, con Ionerio, Bartolo, Martín, en fin, Búlgaro, lo que significa para el periodo de la Edad Media, de este periodo del siglo XI hasta el siglo XVI, más o menos, incluyendo la etapa de los pobladores, es el esfuerzo intelectual por el saber escolástico a fin de tratar de examinar los textos o fuentes autoritativas por el prestigio de la autoridad para, sobre la base de un análisis exegético, lógico, gramatical, en fin, tratar de construir y presentar en el discurso sobre determinada materia un discurso que esté despojado, que esté depurado de paradojas o contradicciones en su interior. Entonces, si nosotros vamos viendo bien cómo la historia va, digamos, definiendo o delineando la idea del derecho, nosotros tendríamos que percibir esta especie de derrotero que consiste en que hemos tenido primero un concepto de derecho que parte de lo justo particular, de la acción correctiva de lo justo particular del mundo antiguo. Luego, por semejanza o por analogía, se ha venido construyendo la idea de la regla a partir de las soluciones prácticas con ese espíritu del sentido de lo justo, y posteriormente se ha construido el concepto abstracto tratando de presentar una idea de un cuerpo sistemático de reglas ya en el mundo moderno sobre la base de un fundamento racionalista. Hasta ahí nos hemos quedado ayer y me parece que no hubo tiempo suficiente para acentuar la siguiente idea. Habíamos dicho que corresponde a Hugo Grocio postular el núcleo duro del fundamento del derecho natural, que básicamente eran 3 postulados, y que son los siguientes. Los pueden encontrar ustedes en el libro de La Guerra y la Paz de Hugo Grocio. Los 3 postulados son los siguientes: cumple tus promesas, evita enriquecerte con el patrimonio ajeno y paga los daños que has causado a otro por tu culpa. En realidad, en el fondo, esta es una práctica social del hombre moderno, y la vida sería inviable si nosotros hacemos eficaz en nuestra vida práctica el postulado inverso. Esto es, no cumplas tus promesas, no pagues los daños que has causado a otro por tu culpa y enriquécete con el patrimonio ajeno. Como ustedes se darán cuenta, entonces, en realidad lo que Grocio propone en su libro sobre la guerra y la paz es una concepción práctica que tiene como núcleo duro básicamente estos 3 postulados. Y además la afirmación harto conocida en el mundo de la historia y la filosofía del derecho, que marca una división entre el derecho divino y el derecho natural, al sostener que incluso si existiese Dios y si éste se oponiese a la existencia del derecho natural, el derecho natural tendría que existir y mantener su vigor, incluso a pesar de la voluntad adversa de Dios. Entonces, el derecho natural después, con Samuel Pufendorf, pasa a ser definido en términos de una idea doctrinaria del derecho, porque
habiéndose utilizado al silogismo perfecto ya en la Edad Moderna, Samuel Pufendorf considera que si bien Aristóteles había utilizado el silogismo perfecto solo para las proposiciones descriptivas del mundo del ser, sin embargo, él considera que sí se puede utilizar también para las proposiciones preceptivas del mundo del deber ser, a condición de que, dije yo ayer, hagamos un truco. Y el truco consiste en estas propiedades o atributos que se predican en el texto en relación a los valores o principios, o rasgos, atributos innatos o características o propiedades de los seres humanos, independientemente de su raza, credo o religión, que son comunes y universales, tienen que estar previamente delimitados en un concepto abstracto y luego que están delimitados en un concepto abstracto, de ahí se puede inferir o deducir los principios y las reglas. Es pues con Samuel Pufendorf en su libro Los elementos de jurisprudencia universal que podemos advertir cómo es que el derecho natural tiene ya fundamento racional, fundamento basado en la razón, en un conjunto de conceptos abstractos que permiten presentar al derecho como si fuese un conjunto de tratados de bastante contenido filosófico, de bastante contenido religioso y también de bastante contenido jurídico. Por eso es que la idea del derecho es básicamente fruto de una actividad intelectual. Y decíamos también que había sido el marqués de Beccaria el que había propuesto el uso en el razonamiento judicial por parte del juez al hacer soluble los problemas humanos que tienen que ver con los temas de las presuntas comisiones de los delitos, que el juez tenía que hacer un silogismo perfecto. Entonces, dice Beccaria que la ley se comporta como si fuese la premisa mayor, los hechos como si fuese la premisa menor y relacionada a la ley con el hecho por un término medio, inexorablemente lo que se deduce a partir de esa correlación entre la premisa mayor y la premisa menor es una conclusión que aporta un grado de certeza incontrovertible y por eso en el sentido de el marqués de Beccaria, en su libro El Tratado de los Delitos y de las Penas, expresamente le prohíbe al juez hacer dos silogismos, esto es hacer un epiquerema, y también le prohíbe interpretar la ley. Nosotros habíamos dicho que en realidad cuando el antecedente del uso del silogismo perfecto, que es, digamos, una especie de la lógica que corresponde a la lógica del silogismo tradicional aristotélico, que aparece escrito además en el libro El Organón de Aristóteles, el antecedente de la introducción del silogismo al razonamiento judicial en la recomendación que hace el marqués de Beccaria no significaba en modo alguno el uso de la lógica. No es el uso de la lógica, sino que más bien es el uso del principio de causalidad. Y para poder entender esto, había que tomar en cuenta lo siguiente. En esa época, en el siglo XVIII, XVII, XVIII, más o menos, el arte y la ciencia imitaban el comportamiento de la naturaleza y los físicos, matemáticos y estudiosos del mundo de la naturaleza, en particular Isaac Newton, lo que han entendido ellos es que Dios en su infinita bondad, lo que había hecho con Isaac Newton era otorgarle la gracia a él para que pueda descubrir cuáles eran las leyes del universo, las leyes que regulan el comportamiento de la naturaleza. Entonces, lo que existe ahí es una visión física del orden natural, donde el orden natural se comporta, pero regido por un conjunto de leyes. Y la labor del físico, en este caso de Newton, era descubrir esas leyes. A la sazón, en esa época, en el siglo XVII y XVIII, Beccaria, imitando la actividad de Isaac Newton, lo que ha hecho es una especie de analogía entre la sociedad y la naturaleza y sostener que también en la sociedad existen leyes con carácter incontrovertible, con carácter invariable, y que se comportan de la misma manera a cómo se comporta la ley invariable de la ley física del orden natural. Cuando uno pregunta cuál es esa ley en el sentido del derecho natural racionalista que tiene carácter de una verdad absoluta, de una verdad incontrovertible, que hace posible además regular el comportamiento de la sociedad, la respuesta inmediata es que esa ley evidentemente es el pacto social.
sea que el pacto social tenga un fundamento pesimista, como es en el caso de Thomas Hobbes, o que tenga un fundamento optimista, en cualquiera de los dos casos, el pacto social se convierte en un acuerdo que tiene carácter incontrovertible. Esto es, ningún individuo, ningún ciudadano individualmente considerado podría anteponer su voluntad individual por encima de la voluntad de todos, la voluntad que está puesta en el pacto social. Entonces, el postulado es de que todos tenemos que asumir obediencia al pacto y además a las leyes que se deducen del pacto. De otro lado, he advertido además que el fundamento racionalista del contenido de los derechos de esa época dejaba abierta la posibilidad de que cualquier sujeto del derecho pudiese interpretar el contenido semántico de los derechos que aparecen delimitados en los conceptos abstractos a su manera, independientemente del núcleo duro y de las propiedades que sí se habían pegado en el texto de la ley. Fue Immanuel Kant, en su libro sobre la metafísica de las costumbres, la que ha propuesto eh, pasar revista de esa posibilidad de relativizar el contenido doctrinario del derecho y proponer que todo el derecho positivo, desde el punto de vista del derecho vigente, tenga como único fundamento un principio sintético a priori. Es el famoso imperativo categórico trascendental que hace de fundamento a, podemos decirlo así, lo que vendría a ser el derecho positivo. Entonces, en lugar del fundamento racionalista, en lugar de presentar la idea del derecho como si estuviese puesto en un conjunto de tratados, tomo 1, tomo 2, tomo 3, en fin, tomo 20, tomo 25, tomo 26, en lugar de presentar la idea del derecho como puesta, como colocada en un montón de libros, respecto de los cuales además hay que tener una actitud conceptualista y abstracta para poder abordar el contenido de las naturalezas jurídicas en esa época, que corresponde al concepto doctrinario del derecho, Immanuel Kant propone un solo principio, que es el principio sintético a priori del imperativo categórico trascendental, que en buen romance, en buen lenguaje, significa que todos los ciudadanos que forman parte de la comunidad, todos los ciudadanos, para hacer viable la vida en común, solamente tienen que obedecer la ley. De eso se trata. Hay que obedecer la ley. Pediría por favor al doctor Díaz que ponga la diapositiva número 2 en la pantalla, si fuera tan amable. Bien, ahí tenemos sociedad de un lado, al lado izquierdo, naturaleza del otro lado, la analogía que existe entre la sociedad y la naturaleza, la ley regida por leyes absolutas o de carácter invariable, y la sociedad regida además por el pacto social que se convierte en una verdad incontrovertible, que somete además la voluntad de un individuo, de un ciudadano individualmente considerado. Pero para que esta idea mecánica de la dinámica social, de presentar a la sociedad como si estuviese regulada por un principio de carácter absoluto, por un postulado de carácter absoluto no sujeto a controversia, funcione en la práctica, no solamente es suficiente con votar en la asamblea del Cotumé francés el pacto social o la constitución, sino que además es muy importante educar al ciudadano en la obediencia a la ley. Pero además es absolutamente importante introducir el sentido del silogismo perfecto para que sea utilizado por el juez, de tal manera que el juez, en un escenario donde existe una controversia judicial, el juez, una vez que, por ejemplo, decía yo ayer, se ha acreditado en ese escenario del debate judicial que Ticio mató a Cayo, una vez que está acreditado el supuesto fáctico, lo que hace el juez inmediatamente es aplicar la consecuencia jurídica que está establecida en la ley y, en consecuencia, probablemente castigar a Ticio por haber matado a Cayo con pena privativa de la libertad, si fuese ese el caso. Trato de decirles a ustedes que esta visión, que por analogía permite comparar el orden natural con el orden social, tiene como presupuesto que todos aceptemos, en primer lugar, el carácter incontrovertible del pacto social, en segundo lugar, el sentido de la obediencia a la ley, esto es que todos los ciudadanos estén entrenados para obedecer la ley, y en tercer lugar, que el juez se comporte como si fuese un engranaje más de esa autorregulación mecánica que ya está establecida en la sociedad, porque la sociedad funciona de la misma manera como funciona el orden natural.
Por eso es que el marqués de Beccaria le dice al juez, usted no vaya a interpretar la ley, usted no vaya a hacer dos silogismos, usted solamente aplique la ley en el sentido del silogismo, pero no en el sentido lógico de la lógica tradicional aristotélica, sino en el sentido del principio de causalidad. Una vez que está acreditado el hecho de la imputación, lo que corresponde es aplicar la consecuencia jurídica que ya está prevista en la ley. Es una visión totalmente distinta a como nosotros hemos venido creyendo, en el sentido de que al introducirse el silogismo perfecto en el razonamiento judicial, como si fuese una recomendación dada por la filosofía para el jurista, en este caso para el jurisprudente, no para el jurista teórico, tampoco para el jurista, digamos, el que hace la doctrina, como en el caso de Samuel Pufendorf, sino para el jurisprudente, para el que resuelve el objeto de la controversia, la litis, para el que juzga la presunta comisión de un delito. Lo único que le está diciendo es que en ese escenario lo que se van a verificar son premisas fácticas, y nada más que premisas fácticas. No está abierto a discernimiento, a comentario, a interpretación la posibilidad del derecho, porque el derecho ya aparece pegado en el texto de la ley, y la ley está escrita de tal manera, de forma clara, concisa, y además accesible a todos, de tal manera que todos los ciudadanos puedan conocer cuál es el contenido de sus derechos y además, como correlato, cuál es el contenido de sus deberes. Cuando nosotros sosteníamos la pregunta de por qué es que fracasa este diseño de este modelo de derecho naturalista, si ya tenía la herramienta que era el silogismo, si ya tenía el concepto abstracto fruto de la actividad filosófica, si ya tenía además, porque corresponde al derecho natural el invento de la codificación, por lo tanto, si ya tenía la ley como fruto del Coutume francés o de la Asamblea de la Revolución Francesa, la pregunta es, ¿por qué es que fracasa este modelo de derecho en el sentido del naturalismo racionalista de la Edad Moderna? Y nosotros contestamos que la gran paradoja del naturalismo moderno es que ha servido de fundamento para justificar las empresas del colonialismo del mundo europeo. Y esas empresas han estado ejecutadas, como todos nosotros sabemos, tanto en el continente asiático, en el continente americano, como en el continente africano. Es que no es posible aceptar la viabilidad de una ideología jurídica que iguala a todos los seres humanos en el concepto, como si tuviésemos todos propiedades inmanentes que son comunes y universales a todos, si es que en el plano práctico de la vida real, la vida concreta, no tenemos los suficientes recursos para poder hacer eficaz la justicia distributiva y en consecuencia que todos podamos tener acceso más o menos de manera digna al derecho a la salud, al derecho a la educación, en fin, etc. Trato de decirles a ustedes que el derecho funcionó bien, aún con todo lo que ha costado de sangre para el mundo europeo, funcionó bien porque a ellos sí les ha permitido el desarrollo, el progreso. Sin embargo, a las colonias aparentemente, y esto es un signo de interrogación, habría que ver si el derecho se convierte más bien en un instrumento que funciona a la inversa de cómo ha funcionado en el continente europeo. Y vamos ahora a abordar el tema del silogismo. Pediría al doctor Díaz que presente la diapositiva número 3, por favor. La 3 y la 4, si se pueden pegar las dos juntas. La 3 y la 4. Sí, esa es la 3 y la 4. Bien, esa es la 4 y esa es la 3. Muy bien. Prestemos atención a la diapositiva que está en el lado izquierdo. Dice filósofos versus sofistas. Debajo de los filósofos está la idea de la verdad absoluta. Debajo de los sofistas está la idea de la verdad relativa. Debajo de la verdad absoluta está la idea del silogismo perfecto. Debajo del silogismo perfecto, ya entrando al positivismo, que vamos a abordar la visión del derecho positivista, está el silogismo perfecto enmendado, que vendría a ser la interpretación subsuntiva que hacemos eventualmente todos los operadores del derecho
Hoy, los juristas prácticos, sean estos abogados, fiscales, jueces o funcionarios que ejercen alguna labor jurisdiccional en la administración pública. Y luego también, como parte de esa tradición de la filosofía del derecho, tenemos también más abajo la ponderación o el test de ponderación. Del lado de los sofistas hay la afirmación de que junto a la verdad relativa está la retórica, y la afirmación además de que se ha perdido la retórica y se recupera la retórica. La retórica se pierde más o menos en el siglo III después de Cristo, en el siglo II, III después de Cristo, y luego se ha recuperado a partir de la década del 30 hacia adelante. Ahí hay un error, que es 1960, pero podemos ya encontrar en los escritos de Chair Perelman, de Tulmín, y acá concretamente en el Perú, en los escritos de Corborita, la afirmación de que en la retórica aparece después. Del otro lado, en la ficha, en la diapositiva donde aparecen los problemas del silogismo, habíamos sostenido nosotros que en el sentido del silogismo perfecto tradicional aristotélico, para que funcione la idea del silogismo perfecto tradicional aristotélico, las condiciones para su uso, a fin de que podamos distinguir en el uso del lenguaje oral un pensamiento correcto de otro que no lo es, Aristóteles había dicho que era necesario advertir las siguientes condiciones. En primer lugar, que lo que se predica en las proposiciones esté puesto. Lo que se predica debe estar puesto. En segundo lugar, que el contenido de la premisa mayor no debe estar sujeto a controversia. El contenido de la premisa mayor se acepta sí y solo sí, y no debe estar expuesto a controversia alguna, no debe hacerse controversial el contenido de la premisa mayor. En tercer lugar, que las dos premisas, esto es, la premisa mayor y la premisa menor, están correlacionadas por la presencia de un término medio. Y en cuarto lugar, que el grado de certeza que aporta la conclusión, esto es la tercera proposición o premisa, es una especie de verdad que corresponde a la verdad tipo género que está contenida en la premisa mayor. ¿Qué es lo que trato de decir? Si nos quedamos, por favor, doctor Díaz, con la diapositiva que corresponde al silogismo, solo al silogismo. La del silogismo. Habrían dos, es creo la diapositiva número 4. Habían dos en pantalla. La diapositiva número 4, exactamente esa. Muchas gracias. Vean ustedes, en el sentido de Aristóteles, para que funcione el silogismo perfecto, la premisa mayor se asume como si fuese una verdad absoluta, incontrovertible. Eso está resaltado en el cuadrado de la mano izquierda. La premisa menor está señalada con la flecha color lila, que vendría a ser el caso, y la conclusión, que es el fruto, ¿no es cierto?, el resultado deductivo inexorable de correlacionar las dos premisas que le anteceden. Por eso es que esta lógica argumentativa, que corresponde al silogismo, es conclusiva. La conclusión no admite, la conclusión se asume como si fuese una verdad, una especie de verdad, de la verdad absoluta que ya está contenida en la premisa mayor. En el caso que estamos mostrando, la premisa mayor dice: el que mata a otro debe ir preso. Podríamos utilizar también otros enunciados normativos. Podríamos decir, el que roba a otro debe ir preso, el que no cumple las prestaciones que emergen voluntariamente de un contrato celebrado,
debe indemnizar a la contraparte. En fin, podríamos utilizar un montón de enunciados normativos, pero para que funcione en el sentido de una proposición descriptiva, el silogismo perfecto, en el sentido aristotélico, de la lógica tradicional aristotélica, la premisa mayor no debe estar sujeta a controversia alguna. Se acepta y punto. Entonces, en el caso, si nosotros predicamos que Ticio mató a Cayo y la premisa mayor dice que está prohibido matar, y ponemos en el caso que Ticio mató a Cayo, que vendría a ser la premisa menor, entonces si en el debate argumentativo adverso, público y oral, se prueba, se demuestra la premisa fáctica referida al hecho de que Ticio mató a Cayo, el juez se comporta simple y llanamente como si fuese la boca de la ley y en consecuencia lo que hace es aplicar la consecuencia jurídica que ya está prevista en la ley. Funciona como si fuese el modus ponens, afirmando, y llego a la conclusión, afirmando, afirmo. Si yo afirmo que está prohibido matar, en consecuencia está prohibido también a Ticio que mate, y si está demostrado en el proceso que Ticio mató a Cayo, la consecuencia es la imposición del castigo. Entonces, las condiciones para que funcione el silogismo perfecto aristotélico son, en primer lugar, que lo que se predica en las proposiciones debe ser expresado, debe ser puesto, no debe ser supuesto, no debe ser inferido implícita o tácitamente. Debe ser expresado, debe ser expreso. En segundo lugar, que el contenido de la premisa mayor no debe estar sujeto a controversia alguna. Se asume como si fuera un axioma, una verdad incontrovertible. Y en tercer lugar, que el contenido de la conclusión vendría a ser una especie de verdad, de la verdad que ya aparece definida en el contenido de la premisa mayor. Las dos premisas, en consecuencia, están correlacionadas con un término medio. El ejemplo clásico que pone Aristóteles en el Organón es todos los hombres son mortales. Lo que se predica como atributo del género hombre es la cualidad de la muerte. Dice, todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, es la especie del género. Sócrates es un hombre. El término medio vendría a ser el rasgo propio de la mortalidad. Y finalmente se dice, si todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, la conclusión entonces sería Sócrates es mortal. ¿Cuál era la idea cuando nosotros hemos sostenido que lo que busca Aristóteles en oposición a la influencia, al efecto retórico de la sofista, del movimiento intelectual llamado los sofistas, cuál era la idea de inventar el silogismo perfecto y, digamos, deslizar la idea en la sesión de ayer de que este invento corresponde a la posibilidad de oponer resistencia al efecto de la influencia del movimiento intelectual de los sofistas que habían relativizado a tal punto el sentido de la verdad que eso ponía en cuestión incluso la propia existencia de la vida de la polis griega, porque ya no habían verdades incontrovertibles, ya no habían principios, axiomas o postulados sobre los cuales se puede fundar la propia existencia de la polis o de la comunidad griega. La idea era justamente aportar un grado de certeza, un mecanismo intelectual que permita aportar un grado de certeza de tal manera que todos, haciendo buen uso de este mecanismo intelectual, podamos nuevamente reconquistar el sentido de una verdad absoluta, de una verdad absoluta. Bien, pasemos ahora, por favor, a la diapositiva número 5, doctor Díaz, si fuera tan amable. Diapositiva número 5. Bien, aquí estamos. Normalmente en un escenario de debate judicial,
¿ya? Hay que preguntarnos si el proceso judicial se inventó para los abogados o se inventó para el juez. En fin, lo vamos a ver eso después. Pero en un proceso judicial lo que tenemos, digamos, en un proceso judicial donde existe una litis, una controversia, un conflicto de interés o de derechos, lo que tenemos por un lado es un proponente y por el otro lado es un oponente. Tenemos por un lado un demandante y del otro lado tenemos un demandado, o si quieren un acusante y del otro lado un acusado. Dos partes oponiendo resistencia, no solamente en función de una pretensión, sino también en función de los hechos que sirven de justificación a esa pretensión, de las fuentes autoritativas del derecho, inclusive de las pruebas que sirven de respaldo a las pretensiones. Dos partes. Pero si tenemos de un lado a un demandante que dice págame, por ejemplo, y del otro lado tenemos a un demandado que dice yo no te pago, entonces lo que tenemos que advertir ya de entrada es que el silogismo perfecto no sirve para un escenario argumentativo adverso porque, por definición, el silogismo perfecto en el sentido aristotélico, en el sentido lógico, no en el sentido físico del principio de causalidad, sino en el sentido lógico, no admite el argumento adverso. Para que funcione el silogismo perfecto no hay que hacer controversial el contenido de verdad de la premisa mayor. Si hacemos controversial el contenido de verdad de la premisa mayor, en consecuencia, el silogismo no funciona. Pero inclusive si nos ponemos en el contexto de la influencia ya del derecho positivo, podríamos mencionar, por ejemplo, el capítulo 10 de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, donde se propone la idea del silogismo, pero esta vez un silogismo enmendado. Esto es, nos quedamos con el tema de que la ley tiene la estructura de una inferencia deductiva de tipo silogístico, esto es de correlacionar dos premisas para obtener una conclusión, pero que el contenido de las premisas depende del uso de métodos de interpretación y por lo tanto el contenido de las premisas depende, por ejemplo, de la interpretación literal, de la interpretación sistemática, de la interpretación finalista, en fin, de la interpretación sociológica, etcétera. En fin, si nos quedamos inclusive con la propuesta de Hans Kelsen de asumir que el esquema, la estructura del silogismo perfecto sí sirve, pero hay que hacer una enmienda de tal modo que podamos afirmar que de lo que se trata es de considerar al silogismo como un espacio, como un escenario donde hay que justificar el contenido de las premisas vía los métodos de interpretación. Esto es, si nosotros hacemos nuestro el silogismo perfecto enmendado y cada proponente, cada oponente define el contenido de la premisa mayor, esto es, el contenido del enunciado normativo, define el contenido de la premisa fáctica, el proponente y el oponente. Es evidente, además, que estamos frente a un escenario donde hay dos pretensiones, donde hay dos atribuciones de significado normativo al texto legal, donde hay además dos atribuciones de significado en relación al juicio de valor sobre los enunciados fácticos, y además eventualmente hay dos pretensiones opuestas en relación al relato circunstanciado en el marco del contexto de ese relato circunstanciado de los hechos, de tal manera que inclusive desde la perspectiva de el silogismo perfecto enmendado, asumiendo que ya no estamos frente al rigor estricto del silogismo en el sentido aristotélico, eventualmente podríamos asumir que cuando uno hace una interpretación del texto de la ley para asignarle el significado normativo al texto de la ley, entonces si tomamos en cuenta desde el punto de vista práctico, el texto literal de la ley vendría a ser una premisa, la interpretación y el significado normativo fruto de esa interpretación vendría a ser la premisa número 2, lo mismo tendría que pasar con la premisa fáctica, esto es si nosotros abordamos los hechos fácticos como si fueran proposiciones y luego le atribuimos un significado en el contexto, entonces ya no estaríamos frente a tres premisas, sino a la premisa 1, representada por el texto literal de la ley, más la interpretación y el significado normativo como respuesta a esa interpretación. Tendríamos premisa 2,
el dato fáctico más el juicio de valor que se le atribuye al dato fáctico en el contexto de los hechos circunstanciados, tendríamos premisa 3, premisa 4, y la conclusión vendría a ser la premisa 5. Como mínimo, entonces, estaríamos frente a un escenario donde la estructura del razonamiento intelectual, desde el punto de vista del silogismo enmendado, del silogismo perfecto enmendado, esto es asumiendo que se trate de un marco de interpretación, que se define el contenido de ese marco de interpretación vía los métodos de interpretación, en realidad uno tendría que darse cuenta que mínimamente, si se pone a contar el número de premisas, llegamos a la conclusión de que ya no son 3, sino de que son mínimamente por lo menos 5. Pero en realidad lo que ocurre es que cuando uno hace uso de la línea argumentativa para justificar la pretensión como demandante o para justificar la defensa, la oposición como demandado, en realidad hace un relevo argumentativo de una serie de hipótesis, una serie de argumentos que en realidad se desbordan inclusive de la posibilidad de presentar en términos lógicos, esto es de presentar un epiquerema, esto es de presentar la estructura clásica del silogismo perfecto con 3 premisas, más la interpretación de las 2 premisas, la premisa mayor y la premisa menor. Esto es de presentar 2 silogismos perfectos, el del demandante y el demandado, enmendados, esto es vía la interpretación. En consecuencia, estaríamos frente a un epiquerema. Ya no es, pues, por lo tanto, susceptible de control ni el contenido de las premisas y tampoco eventualmente la elección, porque habría que preguntarle no solamente al demandante, sino también al demandado si la definición del contenido de las premisas es un acto de voluntad o si es un acto de la razón, sin tomar en cuenta inclusive la posibilidad de que el juez haga su propio silogismo perfecto enmendado desde su propia manera de entender el problema, desde su propia percepción del contenido y justificación de la premisa mayor, contenido y justificación de la premisa menor, y además la inferencia deductiva con una cierta corrección de logicidad para obtener la conclusión. Bien, pongo en todo caso en consideración del auditorio la posibilidad de que el esquema intelectual que se introduce al razonamiento judicial como una recomendación del Marqués de Beccaria en el siglo XVIII a través de su libro El Tratado de los Delitos y de las Penas, en realidad no fue la introducción del razonamiento lógico en el sentido propuesto en el órgano de la lógica tradicional del silogismo aristotélico. No fue. Lo que sí se introduce en este esquema de hacer una analogía entre el orden que regula el comportamiento de los fenómenos naturales y el orden que regula a la vida, a la dinámica de la sociedad, lo que sí se introduce es el principio físico de causalidad. Ahora vamos ya a entrar al tema del derecho positivo. Por favor, la diapositiva número 1, doctor Díaz. Bien, si ustedes se dan cuenta, entre el naturalismo racionalista y el positivismo está ahí también expresada la escuela del historicismo pandectista, la escuela del derecho libre, la escuela de la jurisprudencia de intereses y la exégesis francés. Cada una de estas escuelas para mí es un esfuerzo intelectual que mantiene el mito de seguir considerando al derecho como si fuese un sistema perfecto de reglas. Ojo con la afirmación, digo mito, no digo utopía, digo mito. Ojo con la afirmación. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor Alvarado, usted considera que el esfuerzo que ha hecho Carl von Savigny como padre de la escuela del historicismo pandectista alemán, más bien lo que busca es mantener la idea que nos entrega la historia de la filosofía del derecho que corresponde al derecho eurocontinental, de creer que el derecho es un sistema normativo de regulación de la conducta social, esto es un sistema perfecto de reglas? ¿Por qué? ¿Por qué hace esa afirmación, doctor Alvarado? Pues miren, Savigny, como ustedes saben, se ha opuesto en algún momento determinado a la influencia del derecho francés sobre el pueblo alemán.
Y Savigny ha empezado por decir, a partir de la reconstrucción del derecho romano, una vez que ha tenido en la mano las institutas de Gallo, ha empezado por decir que el pueblo alemán necesitaba de una especie de cuerpo doctrinario de conceptos que le permita, digamos, no solamente ayornar el sentido de la juridicidad del pueblo alemán en oposición, por supuesto, a la influencia del exército francés, sino que Savigny sostenía que había que respetar también el sentimiento del pueblo alemán, las costumbres y las tradiciones del pueblo alemán, y que esta especie de tradición y costumbre del pueblo alemán se incorporaba al derecho positivo como si fuese una especie de potencia expansiva de la propia lógica interna del sistema del derecho positivo, que hacía además que el derecho sea presentado como si fuese teniendo una especie de plenitud hermenéutica, como si en sí mismo el derecho fuese capaz de cobrar vida y de desarrollarse y de expandirse, recogiendo también frente a las posibilidades de vacío o deficiencias de la ley, recogiendo a partir de las tradiciones y costumbres la propia experiencia y el propio sentimiento nacionalista del pueblo alemán. Savigny además decía que para los supuestos en los que no existía regla, o existía regla, pero la regla era ambigua, contradictoria u oscura, esto es, la regla era deficiente, eh, el derecho podía encontrar la solución a esos supuestos de deficiencia o laguna normativa, esto es, casos no regulados, porque ya el derecho tenía una especie de plenitud hermenéutica y además porque podíamos hacer una interpretación literal de la ley, una interpretación lógica de la ley, una interpretación sistemática de la ley, una interpretación finalista de la ley, atendiendo por supuesto a los fines, a las metas de la ley. Entonces ya con Savigny nosotros encontramos la posibilidad de hacer del derecho un ser vivo, un ser que en sí mismo encuentra en su propia lógica interna la posibilidad de dar respuesta a todos los problemas, aquellos que tienen regla expresa como aquellos que no tienen regla expresa. ¿Y qué es lo que está detrás? Pues el afán de querer mantener siempre la idea del derecho como si fuese un sistema perfecto de reglas. Nótese de parte de ustedes que si defendemos la idea del naturalismo racionalista, esto es la idea de que la sociedad tiene una dinámica social que ya aparece regulada por leyes del modo parecido a cómo se comportan los fenómenos naturales, esto es, por leyes absolutas e invariables, y que para que eso sea posible había que cumplir con la obediencia a la ley desde la Constitución hasta las leyes que hacen el desarrollo de la Constitución. Y además había que exigirle al juez que simple y llanamente se comporte como si fuese la boca de la ley. Esto es, una vez que está acreditada la premisa práctica, automáticamente aplique la consecuencia jurídica y punto. ¿Por qué este modelo del derecho natural es inviable, aparte del tema de la defensa al colonialismo que paradójicamente resultó asumiendo después? Porque es imposible, ojo con esto, es imposible, por muy imaginativo que sea el legislador, es imposible que el legislador ponga en el texto de la ley todos los derechos o ponga en el texto de la ley todos los supuestos fácticos que corresponden a los derechos de las personas. El legislador, por muy imaginativo que sea, no puede prever toda la dinámica social que corresponde a la vida de las personas en comunidad. Siempre el derecho anda corriendo detrás de los hechos. La dinámica social es impredecible, las cosas nuevas que aparecen en la vida en comunidad como consecuencia de la revolución científica, de la revolución tecnológica, hacen que el legislador no pueda tener la capacidad imaginativa para poder prever de una vez por todas y poner en el texto de la ley como si fuese un cuerpo sistemático completo todos los supuestos fácticos que ya corresponden a la dinámica social.
Es imposible. Los derechos o el legislador siempre está corriendo detrás de la dinámica social, detrás de los hechos. Visto entonces el derecho como una totalidad, en realidad el legislador no puede poner de una vez para siempre todos los supuestos fácticos que corresponden a la dinámica social. Eso es imposible. De otro lado, también, vista la ley desde el punto de vista de la ley de pertinente aplicación al caso, en realidad tendríamos que darnos cuenta además de que la ley no contiene todos los detalles del caso. No contiene, por ejemplo, la fecha, la hora de las circunstancias que corresponden a los hechos donde Ticio ha ultimado, ha dado muerte a Cayo. No contiene, por ejemplo, en detalle, descrita en el texto de la ley, precisamente por su vocación general y abstracta, si Ticio utilizó un cuchillo o si utilizó un arma punzocortante o si utilizó un revólver o si el resultado objetivo de la muerte corresponde a un acto de legítima defensa, en fin, etcétera. Visto el derecho como una totalidad, como un sistema de reglas y visto el derecho como una ley particular, esto es como la aplicación de la ley particular pertinente al caso, es imposible que la ley contenga todos los detalles que corresponden a la dinámica social y todos los detalles que corresponden al litigio, al objeto de la controversia. Tanto es así, inclusive, que cuando en el Cotumé francés, en plena asamblea de la Revolución Francesa, el juez no tenía la ley específica del caso, pero además sí pesaba sobre él la amenaza de Napoleón de desaforarlo si es que no resolvía o si actuaba con retardo o denegación de justicia. Lo que hacía el juez era remitir el expediente al Cotumé francés para que sea la Asamblea la que defina, la que promulgue la ley específica con la cual se hacía soluble el caso. Entonces, desde el punto de vista del derecho como si fuese una totalidad, un sistema perfecto, casi parecido al comportamiento del orden natural, desde el punto de vista de si el derecho es una especie de objeto bello, completo, armonioso, que tiene ya una mecánica de funcionamiento, que se autorregula a sí mismo, donde inclusive el juez se comporta como si fuese un engranaje más de esta máquina, de esta especie de máquina en la que hemos convertido a la sociedad regulada por un pacto social, con una regla, con un postulado que dice cumplan todos con obedecer la ley y además en caso de que haya algún individuo que pretenda oponer el ejercicio de su libertad individual a la libertad de todos puesta en el pacto, donde además como consecuencia del pacto se fija en la ley el derecho de cada uno, de tal modo que el juez pueda con el uso del silogismo perfecto corregir ese comportamiento, corregir ese delito, corregir esa contravención, esa infracción, en fin, esa conducta antisocial. Esta visión perfecta del sistema de reglas del derecho natural moderno, no funciona porque es imposible que de una vez por todas se ponga en el texto de la ley todos los derechos que corresponden a la persona y además todos los supuestos fácticos que corresponden a la dinámica social. Sin embargo, la escuela del historicismo pandectista propugna justamente que el derecho tenga esa potencia, esa fuerza expansiva, que sea concebido en sí mismo a partir de poder incorporar una especie de sentimiento tradicional, una especie de identidad nacional del pueblo alemán, de tal modo que vía una interpretación del texto de la ley, una vez que el legislador le dice al juez, no me estés enviando constantemente el expediente, yo por esta vez te voy a promulgar la ley para que tú hagas soluble el caso, pero mi labor como legislador no es legislar para un caso particular, sino es legislar para toda la comunidad. Por lo tanto, no me estés enviando el expediente, a tal punto que al final el legislador francés cede y le permite al juez hacer una interpretación judicial. A cambio de esa concesión que le hace el legislador al juez,
inventa un mecanismo de control político que vendría a ser el Tribunal de Casación. Lo que hoy en día conocemos con el nombre del recurso extraordinario de casación tiene un origen político que consiste en controlar al juez. El legislador controla al juez para que el juez, vía interpretación, esto es, vía interpretación judicial, sobre la base de los diversos mecanismos de interpretación, no haga una interpretación susceptible, como podía haber dicho en esa época Voltaire, que cuando el juez interpretaba la ley la corrompía porque eventualmente podía darle más derechos a unos y quitarle los derechos a otros. Para evitar eso, precisamente, el legislador del Cotumé francés inventa el mecanismo de control político sobre el juez que se llama el Tribunal de Casación. Esto es, lo que el legislador quiere es saber si el juez, al aplicar la ley, en realidad le otorgó el derecho que le corresponde a cada uno conforme había pegado el legislador en el texto de la ley ese derecho. Sin embargo, la escuela del pandectismo alemán, con Savigny a la cabeza, lo que ha intentado sostener desde el punto de vista de la teoría general del derecho, del desarrollo de la teoría del derecho, es que el derecho parece como si fuese un ser vivo que ya tiene de manera inmanente una especie de potencia expansiva que hace que en sí mismo se pueda encontrar en el tramado normativo en la posibilidad de colmar las lagunas, esto es, de suplir las deficiencias producto de la ausencia de norma, o superar las aporias normativas vía los métodos de interpretación. Por lo tanto, el historicismo pandectista en realidad es un esfuerzo intelectual por seguir manteniendo la idea del derecho como sistema de reglas. La escuela libre del derecho ya es la pretensión del juez de decir, bueno, yo no tengo ley, yo encuentro que la ley es deficiente, es ambigua, es oscura, es contradictoria, tengo que resolver el caso, entonces, por lo tanto, creo que en este caso en particular, el sentido de lo justo va por este lado, la ley se convierte en un estorbo, eventualmente tengo yo que resolver el caso frente a la amenaza del desaforo y, por lo tanto, yo puedo hacer uso de otros instrumentos como la equidad, puedo hacer uso de otros instrumentos como la costumbre, puedo hacer uso de otros instrumentos como los valores que corresponden a los fines o las metas de la sociedad en su conjunto como estructura y ya no solamente desde el punto de vista de la parcela del derecho. Igual ocurre con la exégesis. La exégesis, desde el punto de vista del emperador Napoleón, es la gran paradoja. Napoleón en 1804 nos produce un código civil basado en, digamos, el tema de la propiedad y de la libertad, y sin embargo, poco tiempo después él pretende ser el emperador no solo del continente europeo, sino también en el sentido mesiánico del universo. Trato de decirles que este segmento que aparece en la diapositiva, que une al naturalismo racionalista con el positivismo, en realidad son esfuerzos intelectuales que lo que hacen es depurar y conservar además la idea del derecho como sistema perfecto de reglas. Ahora vamos a entrar ya al tema en sí del positivismo. Miren, el derecho puede ser definido de muchas formas, ¿ya? Puede ser una situación jurídica de ventaja activa y además, digamos, podríamos en correlato afirmar que también como si fuese la cara de la moneda, la otra cara de la moneda, podríamos sostener que es una situación jurídica de desventaja activa también, porque si de un lado está el derecho en el sentido de ser una situación jurídica de ventaja activa, del otro lado está el deber en el sentido de ser una situación jurídica de desventaja activa. Está el sujeto con relación a todo el ordenamiento positivo y en relación a él tiene ventajas o desventajas. También podríamos sostener que el derecho es un conjunto de imperativos hipotéticos vigentes y eficaces, además, que tienen fundamento último en un imperativo categórico trascendental.
es el formalismo neokantiano, que entiende las cosas así. Podríamos también sostener que el derecho es un objeto cognitivo que tiene tres rasgos. Tiene una dimensión normativa, una dimensión axiológica y una dimensión fáctica. Hay incluso en el Perú reputados juristas teóricos o filósofos que sostienen que inclusive tiene además una dimensión espacial, también una dimensión temporal, y podríamos hablar así sucesivamente que el derecho tiene más dimensiones o más rasgos. Podríamos también decir que el derecho es un sistema normativo de regulación de la conducta social, y podríamos relativizar la dimensión axiológica del derecho porque cualquiera de ustedes podría entender que se trata de una moral relativa al sujeto que interpreta el texto de la ley, o podríamos también incluso relativizar la dimensión fáctica porque eventualmente el juicio de valor que se hace sobre el hecho circunstanciado depende no solamente del dato empírico, sino también de la cultura, del sistema de referencias y eventualmente incluso hasta de la basura que uno podría tener en la conciencia cuando se acerca a percibir la realidad. Pero en lo que ninguno de nosotros, ojo con esto, en lo que ninguno de nosotros estaría dispuesto a aceptar desde el punto de vista de nuestro oficio, del cariño, del amor que le tenemos a nuestra profesión, en lo que ninguno de nosotros estaría dispuesto a aceptar es en la idea del derecho como regla de conducta. Ninguno de ustedes estaría dispuesto a admitir como válido que el derecho no es regla de conducta. Podríamos decir incluso desde el enfoque pospositivista o principialista que el derecho es regla de conducta, pero también un argumento sobre la regla de conducta, un comentario con ciertos rasgos, con ciertas características sobre la regla de conducta. Podríamos decir, a partir de la suposición metodológica que divide el mundo del ser del mundo del deber ser, esto es, a partir de la suposición metodológica que pone al derecho como objeto cognoscitivo que corresponde al mundo del deber ser, que todo el derecho positivo vigente, para que sea explicado desde el punto de vista de la ciencia del derecho, tiene que ser un objeto de conocimiento de la ciencia del derecho. Y que le corresponde a la ciencia del derecho rendir cuentas sobre la existencia del derecho positivo. ¿Qué cosa es finalmente el derecho positivo? Y creo que todos aquí en el auditorio tendrían que aceptar que el derecho positivo tiene un concepto irreductible desde el punto de vista de su tramado, desde el punto de vista de su sistema perfecto de reglas, tiene un concepto irreductible que es algo así como el átomo para la materia, que vendría a ser la norma jurídica. ¿Qué cosa es, por lo tanto, la norma jurídica? La norma jurídica es entonces la expresión del deber ser, es la expresión del solem formal, es una regla de conducta. Esto es, con la norma jurídica se quiere decir que algo debe ser o suceder, y en particular que un hombre debe de comportarse de determinada manera. La norma jurídica es expresión de un deber ser. Pero así como existen reglas de conducta en el derecho, también existen reglas de conducta en otras actividades humanas. Por ejemplo, en las normas de cortesía es, digamos, una regla de conducta que cuando uno tenga al frente a un superior, le diga buenos días, buenas tardes, y eso es una regla de conducta que corresponde al trato social. También existen reglas de conducta que corresponden a actividades deportivas. Por ejemplo, el tablero de ajedrez es una regla de la conducta del juego que el alfil se mueve en diagonal. Existen reglas de conducta también que corresponden a otras actividades humanas. Por ejemplo, en la práctica religiosa hay determinadas reglas de conducta para la celebración de la misa. Y así podríamos enumerar un sinnúmero de reglas que son reglas de conducta, y entonces la pregunta pertinente a renglón seguido es ¿qué es lo que hace distinta a la regla de conducta del derecho respecto de la regla de conducta de otras actividades humanas? Porque si bien la norma jurídica es una regla de conducta en el sentido estricto, esto es un ser humano diciéndole a otro, en estas circunstancias obra de esta manera,
E incluso si es que tú lo obras de esta manera, porque yo he considerado que tiene un particular sentido valioso que tú obres de esta manera, y además he puesto ese juicio de valor como si fuese una regla de conducta en el derecho positivo, eventualmente si tú no obras en la forma en la que yo te estoy exigiendo que lo hagas, te puedo castigar, te puedo imponer una sanción. Entonces, ¿cuál es el rasgo que distingue a la regla de conducta de las reglas de conducta que corresponde a otras actividades humanas o saberes? Lo que pasa con el derecho como expresión del mundo del deber ser, lo que pasa con el derecho es que lo que pasa a ser derecho positivo es esa regla de conducta que se incorpora al derecho positivo de acuerdo con el procedimiento que está establecido en la Constitución, de acuerdo con el procedimiento que está establecido en la Constitución. Entonces, la regla de conducta del derecho positivo es una regla de conducta formal. Su incorporación al derecho positivo exige que se haga eficaz una forma que está establecida en la Constitución. Pero además, inclusive, el contenido material de esa regla de conducta no debe ser opuesta al contenido de la Constitución. Entonces, la regla de conducta se distingue de otras reglas de conducta que corresponden a otra actividad no propiamente jurídica, porque la regla de conducta del derecho es una regla de conducta formal. Y además, cuando el juicio de valor se pega en el texto de la ley, deja de ser un juicio de valor subjetivo, eventualmente puede corresponder a la esfera subjetiva del legislador o del dictador de la ley, no tiene ninguna importancia desde el punto de vista del derecho positivo, ese juicio de valor es más bien la expresión externa de un querer, en alemán se dice Wollen, pero cuando ese juicio de valor, ese deber ser subjetivo, se pega en el texto de la ley, se convierte en un deber ser objetivo, y cuando nace al mundo del derecho de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución, y siempre que no se oponga al contenido material de la Constitución, en consecuencia estamos frente a un deber ser formal y objetivo. Estamos frente a una regla de conducta en el sentido objetivo. Es un juicio de valor que corresponde a una regla de conducta del derecho positivo, que es la expresión de un deber ser formal y objetivo. Entonces, nos quedamos con la idea de que el derecho es un sistema de reglas de conducta que tiene como rasgo propio ser la expresión de un deber ser formal y objetivo. El derecho, por lo tanto, no se identifica con el acto de su creación. Ojo con lo que estoy afirmando. El derecho no se identifica con el acto de su creación, sino más bien se identifica con el sentido de ese acto. El acto de su creación, en la medida en que pertenece al mundo del ser, no es relevante para los juristas teóricos que defienden la idea de que el derecho, desde el punto de vista de la ciencia del derecho, es un objeto de la cultura que corresponde al mundo del deber ser. Lo que define la juridicidad del derecho es que el derecho, en tanto que regla de conducta, en tanto que expresión de un deber ser formal y objetivo, lo que hace propio del razonamiento jurídico, la definición del derecho, es que es la expresión del deber ser formal y objetivo. Eso es el derecho. ¿Ya? Por lo tanto, el derecho no se identifica con el acto de su creación, no se identifica con el acto físico que consiste en coger el papel, ponerse a redactar la ley, hacer la exposición de motivos de la ley, hacer uso de la palabra, digamos, intentar persuadir al resto de parlamentarios para que den su voto a favor de la promulgación de la ley. Todo ese conjunto de actos materiales que tienen existencia en el plano del mundo del ser y no del mundo del deber ser, no forma parte del derecho. El derecho más bien, esencialmente, en sustancia, se identifica con el sentido de ese acto. Y es muy importante que advirtamos esa diferencia, con el sentido de ese acto.
Porque si usted cree que el derecho sí se identifica con el acto de su creación, digámoslo así, el derecho sí se identifica con el acto de la Asamblea Constituyente para dar la Constitución y que ese acto en su materialidad forma parte del derecho, entonces lo que usted está haciendo es adoptar un enfoque de sociólogo del derecho. Lo que usted está creyendo ahí es que el derecho tiene su existencia en el mundo del ser y no en el mundo del deber ser. Y eventualmente podría usted verse forzado a rendir cuentas sobre el sentido de la sociología y también el sentido del derecho. Casi siempre los que se llaman sociólogos del derecho conocen tan poco del derecho y a la vez tan poco de la sociología. Lo que yo estoy afirmando en este momento es que desde el punto de vista de la ciencia del derecho, ya el derecho positivo, que tiene como concepto irreductible a la norma jurídica y que a su vez es una regla de conducta, esto es, un hombre, un ser humano, diciéndole a otro en estas circunstancias, yo considero que es de particular sentido valioso que tú te conduzcas en este sentido y si no lo haces te puedo castigar. Lo que yo les estoy diciendo es que esa regla de conducta tiene un rasgo particular. ¿Cuál es? Que siendo la expresión del deber, debe aparecer al mundo del derecho positivo de acuerdo con la forma establecida en la Constitución y se convierte, por tanto, en un deber ser formal. Y en la medida en que se pega ese juicio de valor en el texto de la ley, se convierte en un deber ser objetivo y no en un deber ser subjetivo. Mientras esté en el fuero interno de la moral, de la voluntad, de las intenciones de cada uno, es irrelevante desde el punto de vista jurídico. Como también es irrelevante el punto de vista epistemológico que sostiene la idea de que el acto que corresponde al mundo del ser sí es parte del mundo del derecho. Bien, ahora viene la primera cuestión, porque todos nosotros cuando vemos la idea del derecho positivo desde el punto de vista de un código, o de una sentencia, o de un testamento, o de un contrato, o, en fin, cualquier insumo concreto del derecho positivo, o de un reglamento, o de una ordenanza, en fin. Cuando uno ve al derecho positivo y cree que el derecho positivo, digamos, se presenta ante todos nosotros como si fuese un sistema de reglas y que la Constitución, digámoslo así, es el fundamento, es el axioma del cual se deduce todo el resto de normas infraconstitucionales, como si fuese una especie de corolario que se deduce de la verdad incontrovertible llamada Constitución, que puede ser también asumida como si fuese un axioma, una verdad tan evidente que en sí mismo no necesita demostración. Bien, cuando nosotros empezamos a entender qué pasa con el derecho desde el punto de vista de la creencia, de la fe, de que estamos convencidos que es un sistema, ojo, sistema normativo, ya ni siquiera uso la expresión perfecto, sino sistema, entonces el primer problema que yo encuentro con relación a esta definición de norma jurídica como sinónimo de regla de conducta, el primer problema que yo encuentro es que en el derecho positivo existen otras normas jurídicas que de primera mano, por lo menos, no parece que son reglas de conducta en sentido estricto. Y les voy a decir cuáles. Por ejemplo, el artículo 140 del Código Civil contiene una definición que está referida a el acto jurídico, a los elementos, a la naturaleza jurídica del acto jurídico. Dice esa norma jurídica que el acto jurídico es la manifestación de voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. Es una definición. Ahí no existe un sujeto diciéndole a otro, en estas circunstancias, yo regulo que tú te comportes así, y si no lo haces, te puedo sancionar. No existe eso. Lo que existe es una definición del derecho, el artículo 140. También podríamos encontrar en los títulos preliminares de cada código de cualquier rama del derecho positivo, enunciados normativos que tienen una textura abierta y además que se comportan como si contuviesen gran cantidad de información respecto del contenido material del resto de las otras normas que aparecen en el tramado ya de las reglas de conducta que siguen al título preliminar. Y de entrada les hago ver que no tienen estas normas o enunciados normativos, o si ustedes quieren, principios generales del derecho, no tienen como elemento constitutivo el elemento sanción.
y no son, por lo tanto, en sentido estricto, reglas de conducta, o por lo menos no parecen serlo a primera impresión. Podríamos encontrar inclusive normas procesales, esto es, normas que establecen el procedimiento de creación, modificación y eventualmente derogación de la propia Constitución y o incluso de las normas infraconstitucionales. Y esas normas no tienen por objeto regular la conducta del sujeto del derecho en términos directos y estrictos. Son normas que establecen el procedimiento de creación, modificación y eventualmente de derogación o abrogación de la norma constitucional y de las normas infraconstitucionales. Podríamos inclusive encontrar normas que delimitan el ámbito de validez temporal de otras normas, como por ejemplo las normas derogatorias. Podríamos encontrar normas que tienen por objeto regular a otras normas y que no son en sentido estricto normas que tienen por objeto regular la conducta del sujeto de derecho. Entonces, si me permite plantear las cosas así, yo podría asumir que tenemos principios generales del derecho, tenemos definiciones del derecho, tenemos normas potestativas, tenemos normas procesales, tenemos normas derogatorias, tenemos normas interpretativas, tenemos normas remisivas, tenemos normas permisivas, y todas estas normas son normas que no regulan en sentido estricto y directo la conducta del sujeto o destinatario del derecho. No son reglas de conducta en sentido estricto. Sin embargo, sí son normas jurídicas. Podríamos inclusive poner en cuestión el concepto mismo de norma jurídica como sinónimo de regla de conducta. Y la pregunta es, ¿cómo ingresan entonces a esta idea del derecho como sistema de normas? ¿Cómo ingresan este conjunto de normas a las que hemos denominado principios, definiciones del derecho, normas potestativas, normas procesales, normas derogatorias, normas interpretativas, normas remisivas, normas permisivas? ¿Cómo ingresan, ¿no?, en esta visión, en esta concepción del derecho positivo, de presentar al derecho en el concepto irreductible, respecto del cual ninguno de nosotros está dispuesto a renunciar, que es el concepto de norma jurídica como sinónimo de regla de conducta? ¿Cómo ingresan este conjunto de normas que de primera mano no parecen ser reglas de conducta en sentido estricto? Esa es la primera paradoja. Aquel que cree que el derecho positivo es un sistema, ya no digo perfecto, sino un sistema de reglas, tiene que rendir cuentas, tiene que explicar elementalmente, por lo menos, la existencia en el derecho positivo de estas normas que de primera mano no parecen ser reglas de conducta en sentido estricto. ¿Cómo es que se explica? Pero de otro lado, voy a dar la respuesta después, de otro lado, cuando sostenemos que el derecho es un sistema, ¿no es cierto?, es un sistema, lo primero que nos salta a la vista, como sangre en el ojo, es el hecho de que, por ejemplo, podríamos tener una norma general que regula la conducta del sujeto de derecho en determinado sentido, una norma que dice está prohibido matar, y si queremos hacer positiva ese principio, está prohibido matar, y lo convertimos en una norma de derecho positivo del derecho penal, por ejemplo, podríamos decir que aquel que mata a otro será castigado con pena privativa de la libertad, y de repente estamos tipificando la presunta comisión del delito o el delito de homicidio, ¿no? Y a renglón seguido tenemos un supuesto que altera la cadena deductiva de la norma general, porque cualquiera podría decir que frente al supuesto de legítima defensa o de guerra exterior, sí está permitido matar. ¿Cómo es entonces que tenemos una regla general que regula la conducta del destinatario del derecho, esto es, del sujeto de derecho, en un sentido, y a la vez tenemos una norma de excepción que altera la cadena deductiva de la regla general, se aparta, por lo tanto, de la consecuencia jurídica de la regla general y regula la conducta en sentido contrario? En el caso de legítima defensa y de guerra exterior,
pues no sufre uno ninguna consecuencia punitiva, si está permitido matar. ¿Cómo se puede construir un sistema con normas que tienen sentidos contradictorios? Una regla general que dice, en estas circunstancias, compórtate de esta manera, y a la vez, en esta circunstancia, compórtate en el sentido contrario. Yo creo que la ciencia del derecho tiene que rendir cuenta de estas cosas, tiene que rendir cuenta de la presencia en el derecho positivo de normas que aparentemente no regulan de manera directa, la presencia en el derecho positivo de normas que aparentemente no regulan de manera directa la conducta del destinatario como si fuese una regla de conducta en sentido estricto, sino que más bien parecen ser reglas de las reglas de conducta. La teoría general del derecho ha propuesto, y ya en ese sentido la ciencia del derecho, para superar el escollo de la presencia en el derecho positivo de normas que no parecen ser reglas de conducta en sentido estricto, ha propuesto clasificar el concepto de norma jurídica como expresión del solemn formal y objetivo en dos tipos de normas. Ha propuesto como solución a esa aporia de la teoría general del derecho, para quedarse con el concepto irreductible de norma como sinónimo de regla de conducta, ha propuesto que clasifiquemos a las normas en normas jurídicas independientes y normas jurídicas dependientes. Entonces, cuando uno ve una norma jurídica, uno podría encontrar una norma jurídica independiente. Esto es una norma completa que tiene todos los elementos constitutivos de una norma jurídica. Esto es un supuesto fáctico, un enlace copulativo deber ser, una consecuencia jurídica y eventualmente dentro de la consecuencia jurídica el elemento sanción. Entonces estamos frente a una norma jurídica independiente o completa. Pero cuando estamos frente a un texto legal que tiene solamente el supuesto fáctico y el enlace copulativo, y luego encontramos en el contexto normativo, en otro artículo, la consecuencia jurídica y eventualmente al elemento sanción, cuando estamos frente a un enunciado normativo de contenido cortado, esto es que no tiene todos los elementos constitutivos de una norma completa y que puede solamente tener el antecedente y el enlace copulativo, o que puede solamente tener la consecuencia y el enlace copulativo, en ese caso estamos frente a una norma dependiente, una norma no completa. Le pido por favor al doctor Díaz, si fuera tan amable, y pone la diapositiva número 7 en la pantalla. Bien, un poquito más centrado, por favor. Bien, ese es el marco que podemos encontrar, en la teoría general del derecho desde la ciencia del derecho respecto a la pregunta ¿qué cosa es el derecho positivo? Desde el punto de vista de ser concebido como un sistema normativo de regulación de la conducta social. Para quedarse con el concepto de norma jurídica como sinónimo de regla de conducta, se ha propuesto en consecuencia clasificar a las normas en normas independientes y normas dependientes. Y con ello se supera la contradicción. Y por lo tanto, podemos ahora sí justificar la presencia en el derecho positivo de normas dependientes cuya finalidad, desde el punto de vista del jurista teórico o del jurista práctico, para ser eficaz el deber ser, esto es la regla de conducta del sujeto de derecho, lo que tiene que hacer el jurista teórico o el jurista práctico es conectar dos normas dependientes para formar una norma independiente. Y con eso volvemos al comienzo de considerar el derecho como si fuese la expresión de un deber ser formal y objetivo. Bien, la gran pregunta que hay que hacerse a renglón seguido entonces es ¿qué tipo de norma jurídica es la Constitución? Si es una norma independiente o si es una norma dependiente. Si es que respondemos en el sentido de las ideas expuestas, por su contenido tendríamos que darnos cuenta que la Constitución de ordinario tiene dos partes. Una parte referida a los derechos fundamentales, que vendría a ser el catálogo de los derechos fundamentales, el artículo 2 y el artículo 3, ¿no es cierto? El numerus clausus del artículo 2 y el numerus apertus del artículo 3, en fin, de donde, como si fuese una
un cajón desastre. También el Tribunal Constitucional eventualmente puede sacar un montón de derechos implícitos o contenidos por el sistema democrático de gobierno, en fin, por el carácter republicano de gobierno, en fin, por la soberanía popular. Una serie de derechos como el derecho al agua, en fin, etcétera, desde la regla del artículo 3. Y otra parte que es la parte referida al reparto del poder, digamos, a la estructura y al funcionamiento de los poderes del Estado y de los organismos constitucionales autónomos. Entonces, la Constitución, desde el punto de vista de su estructura, tiene dos partes. Una parte referida a los derechos fundamentales, que es la parte dogmática, y una parte orgánica referida al reparto del poder. Pero desde el punto de vista de las normas jurídicas que la Constitución contiene, parece que en su mayoría la Constitución tiene principios, tiene definiciones, tiene normas potestativas, que son las normas que se encargan del reparto de las atribuciones o potestades de los poderes del Estado y de los órganos constitucionales autónomos. Tiene normas procesales, que son las normas que establecen el procedimiento de creación, modificación y derogación de la Constitución y de las normas infraconstitucionales. Tiene normas interpretativas, que son las normas que delimitan el contenido semántico de otras normas. Tiene normas remisivas, normas permisivas, en fin. Parece ser que en su mayoría la Constitución, vista como un plexo normativo, contiene en su mayoría, digo yo, normas que en su estructura no tienen todos los elementos constitutivos de una norma completa. Ya de entrada tendríamos que darnos cuenta que la Constitución no tiene, por ejemplo, como elemento constitutivo en ninguna norma al elemento sanción. Y en su mayoría estas normas que acabamos de mencionar, los principios generales del derecho, las definiciones del derecho, las normas potestativas, procesales, derogatorias, interpretativas, remisivas y permisivas, son normas de contenido cortado, son normas dependientes. Si la Constitución, por su contenido, por su plexo normativo, es una norma de contenido cortado, esto es una norma dependiente, la pregunta es, ¿de qué depende? ¿De qué depende la Constitución? Los que hemos venido exponiendo esta línea argumentativa y que sostenemos que el derecho es un objeto de la cultura y que por lo tanto es un objeto que corresponde a la voluntad del hombre y en consecuencia es la expresión del deber ser formal y objetivo, tendríamos que decir que la Constitución para su existencia no depende del acto de su creación, porque el acto de su creación no pertenece al mundo del derecho, no pertenece al mundo del deber ser, sino pertenece al mundo del ser. Vuelvo a preguntar, ¿de qué depende la Constitución en su existencia? Y si sostenemos que la Constitución es una auténtica norma independiente, que en sí mismo debe su existencia a el carácter de ser una norma fundante de todo el sistema del derecho positivo, que no depende de nada ni de nadie, lo cual ya es una afirmación bastante controversial. Esto es porque estamos afirmando que en su plexo normativo la Constitución tiene normas que estructuran todos los elementos constitutivos de una auténtica norma. Esto es el supuesto fáctico, el enlace copulativo deber ser, la consecuencia jurídica y eventualmente dentro de la consecuencia jurídica al elemento sanción, cosa que no es verdad porque nadie encuentra una norma en ese sentido desde el punto de vista del derecho positivo de la Constitución. Entonces, más bien parece que es a la inversa, que las normas independientes, por ejemplo, las normas del derecho penal, que sí tienen la estructura de una norma completa, que sí son normas imperativas, y además que contienen el elemento de sanción, deben su existencia en la medida que estas normas de derecho penal no se opongan al contenido material de la Constitución y además aparezcan al mundo del derecho positivo de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución. Vuelvo a preguntar, ¿qué clase de norma es la Constitución? ¿Es una norma independiente o es una norma dependiente? Yo me voy a quedar aquí y espero que hayamos podido poner en cuestión antes de terminar. Le pido por favor al doctor Díaz que presente la diapositiva número 6. Número 6. Sí.
Bien, nosotros hemos dicho que el derecho postula ser un sistema perfecto de reglas. Bien, ahí tienen ustedes los rasgos del sistema perfecto de reglas. Se dice que es completo. Cualquiera de ustedes me podría decir, pero doctor, ¿y qué pasa con las lagunas normativas? Pero doctor, ¿qué pasa con las leyes que son deficientes, que son oscuras, ambiguas o contradictorias? ¿Cómo va a ser completo el derecho si el derecho tiene lagunas normativas, agujeros negros, esto es, zonas no reguladas? Esto es, no existe regla específica frente a un supuesto de un caso raro, un caso nuevo respecto del cual el legislador no ha previsto norma alguna. Verbigracia, el matrimonio de las personas del mismo género, que no está regulado en el Código Civil. ¿Qué haríamos si tenemos una pretensión procesal en los términos de querer que el juez autorice la celebración de un matrimonio entre personas del mismo género? Estamos frente a un supuesto de laguna normativa. A pesar de la laguna normativa, se afirma por quien defiende la idea del derecho como un sistema normativo de regulación de la conducta social, que el derecho es completo, esto es, tiene una plenitud hermenéutica, es una totalidad que da respuesta a toda clase de problemas, a los problemas que están regulados y a los problemas que no están regulados. Punto 2, se dice que no tiene contradicciones, que el derecho no tiene contradicciones, que no acepta para su interior la posibilidad de que existan en su interior, dentro del tramado normativo, dos reglas que regulen en sentido contradictorio la conducta del destinatario o sujeto de derecho. No puede ser, por lo tanto, que exista una norma que diga está prohibido matar y a renglón seguido la norma contraria que diga que en estos supuestos está permitido matar. ¿Cómo se construye un sistema normativo con normas que tienen sentidos contradictorios? ¿No? Se dice también que el derecho evita la redundancia, esto es, que aspira a que con el menor número de principios se pueda obtener la mayor cantidad de normas jurídicas, de tal modo que los principios que corresponden a una rama del derecho no deban o no puedan ser utilizados por otra rama del derecho. Los principios del derecho penal, por ejemplo, solo deben ser usados por el derecho penal y no pueden servir de fundamento ni de justificación al derecho civil o al derecho, digámoslo así, administrativo. También se afirma que el sistema, siendo completo, tiene una gran capacidad de predicción, porque desde la norma jurídica se puede predecir cuando estamos frente a casos que han sido resueltos con los mismos rasgos, con las mismas fuentes del derecho o con las mismas normas, se puede predecir que en el caso 1, si la solución fue X, en el caso 2, en el caso 3, en el caso 4, en el caso 1000, en el caso 1.000.001, con los mismos rasgos se puede predecir, esto es anticipar, que la solución del órgano jurisdiccional va a seguir siendo X. Y eso es lo que le da contenido de seguridad jurídica a los derechos de las personas. Bien, entonces yo me quedo aquí. ¿Qué tipo de norma es la Constitución? Si es una norma independiente o si es una norma dependiente. Y dos, si es posible o no sostener como rasgos del sistema normativo de regulación de la conducta social, que es completo, que está despojado de contradicciones normativas, que evita la redundancia y además que tiene una gran capacidad de predicción. Si uno se pone a hacer un inventario metódico, esto es a contar todas las reglas de excepción que existen en el tramado normativo de cualquier rama del derecho, en el código de cualquier rama del derecho, se va a dar cuenta que existen tantas normas generales como normas de excepción. Vuelvo a preguntar, ¿cómo se construye entonces un sistema de normas con normas que tienen sentidos contradictorios? Esta vez les voy a dar la respuesta, pero después que formulen preguntas. Yo me quedo por ahora aquí, son las 5:40. Terminamos de este modo, doctor Díaz, estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias. De existir alguna pregunta por parte del público, sírvase por favor a levantar la mano.
Bien, entonces veo que no hay preguntas. Vamos a contestar a la pregunta: ¿qué clase de norma es la Constitución? La Constitución, en el sentido trascendental, es la Grundnorm, es una hipótesis trascendental, es un imperativo categórico trascendental. Se supone que es preceptivo comportarse de acuerdo con los mandatos establecidos en la Constitución, no existe otra posibilidad, y por lo tanto, en el sentido del neoformalismo kantiano, la Constitución es un imperativo categórico trascendental. Entonces, en el derecho tenemos normas independientes, normas dependientes, y en el sentido de la Grundnorm, la Constitución vendría a ser una norma hipotética trascendental. De otro lado, con relación a los rasgos del sistema del derecho positivo, se dice que es completo porque la teoría general del derecho ha desarrollado la manera para colmar las lagunas normativas haciendo uso de los principios generales del derecho y del razonamiento analógico. Se dice que está depurado de contradicciones porque la regla de excepción solamente puede ser aplicada al supuesto de la excepción y no puede ser aplicada a otros supuestos vía interpretación extensiva o razonamiento analógico. Se dice que se evita la redundancia porque hay una especie de compartimentos estancos donde cada uno de las ramas del derecho defiende sus principios, sus conceptos y sus reglas, sosteniendo una cierta autonomía respecto de otra rama del derecho. Y se dice que hay una gran capacidad de predicción porque, desde el punto de vista de la diferencia deductiva, aún con la enmienda efectuada por Hans Kelsen respecto a que la justificación interna de las premisas, esto es, el contenido de la premisa mayor, el contenido de la premisa menor, aun cuando esté sujeta a la posibilidad del uso de los métodos de interpretación, y estos métodos, digámoslo así, a priori tengan un valor igual a cero, esto es, se puede defender la idea de que la conclusión en uso del método de interpretación sistemático, por ejemplo, tiene el mismo valor que la conclusión en uso de la interpretación literal, porque a priori las dos formas de atribuirle el significado al texto legal, el significado normativo al texto legal, en uso de los métodos de interpretación, tiene el mismo valor. Entonces, la pregunta es: ¿cómo elige el juez? ¿Cómo es que elige el juez? Si la atribución del significado normativo del texto legal depende de los métodos de interpretación, ¿cómo elige el juez? ¿Cuál es el método de interpretación que elige el juez para atribuirle el significado normativo al texto legal? Porque si todos los métodos tienen el mismo valor, vale tanto el método de la interpretación literal como el método de la ratio iuris o el método de la interpretación finalista, el histórico, el sociológico, en fin. Por lo tanto, valdría en el mismo sentido lo que propone el demandante a lo que propone el demandado. Y además lo que propone en su sentencia el juez. El tema es cómo elegimos entre diversos métodos de interpretación. Y entonces, con esto creo haber compartido las ideas con algún tipo de reflexión respecto a cuál es el estado actual de la ciencia del derecho en relación al derecho positivo vigente. Les agradezco a ustedes muy de veras la disposición y la buena voluntad que han tenido para escucharme. Muchísimas gracias a todos ustedes y también muchas gracias a la Comisión de la Unidad Académica por la gentileza de haberme permitido la disertación. Buenas tardes. Señores participantes, debido a un imprevisto por parte del secretario técnico de la unidad académica, dispensamos de su presencia en la clausura del evento. Asimismo, agradecemos la brillante disertación que a lo largo de estos 2 días nos ha brindado el doctor Óscar Paul Alvarado Cornejo, como el seminario La idea del derecho como un sistema perfecto de reglas. Cabe precisar que el examen ya se encuentra disponible en la plataforma digital de la unidad académica a fin de que puedan acceder a su certificación automática. Antes de culminar, por favor, señores participantes, sírvanse a prender sus cámaras para registro.
Listo, cuídense. Con Hasta eso luego. terminamos la sesión. Hasta luego.